Muchas gracias. Pasamos a la segunda mesa del bloque bajo el nombre de Barcelona, una ciudad de innovación. Contamos con tres mujeres a las que admiro profundamente, líderes en el sector empresarial. Empezamos por un lado con Ana Jané, CEO de Savís, Aguirre Newman Barcelona, una empresa que ofrece servicios de asesoramiento y consultoría de aspectos relacionados con el sector inmobiliario. Ana Jané es además patrona de la Fundación Museo Picasso. Pilar Cunesa, directora de Enteverti, una consultora independiente para ciudades y organizaciones para apostar por la innovación y la eficiencia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de la tecnología y tiene amplios conocimientos en Smart Cities y en el sector público. Y finalmente, una persona también imprescindible, Laura Urquizu. Ella es la CEO de Redpoints. En Redpoints trabajan para detectar las falsificaciones en los distintos marketplaces mediante algoritmos sofisticados para garantizar los ingresos de los vendedores y la seguridad y de todos los agentes del proceso. Enseguida vamos a saber más de todos ellos y esta ocasión la moderadora será Marta Casado, periodista de la Agencia Catalana de Noticias. Adelante, Marta, cuando quieras. Muchas gracias, Pipo. Buenos días. Es un placer para mí estar hoy en el Barcelona Startup Congress y moderar esta mesa, Barcelona Ciudad de Innovación. Y es un placer también hacerlo acompañada de Ana Jané, de Pilar Conesa y de Laura Urquizu, en un momento en el que muchas veces hablamos de la necesidad y de la falta de referentes femeninos. Como digo, es un placer para mí estar acompañada de estas grandes mujeres líderes en cada uno de sus sectores. Antes de empezar esta mesa, me gustaría presentar un poco cómo va a ser la estructura. En un primer lugar, hablaremos sobre qué es la innovación y si Barcelona es una ciudad innovadora. Hablaremos también sobre qué ha hecho Barcelona, cuáles son sus principales retos y también qué papel deben tener las administraciones o las grandes empresas para potenciar la innovación de una ciudad como Barcelona. Y ya por último hablaremos del impacto que ha tenido la pandemia en la innovación y también de los hubs virtuales de innovación y qué papel pueden tener en el medio y largo plazo. Así que ya, si os parece, entramos en materia. Yo creo que cuando hablamos de Barcelona como ciudad de innovación hay una pregunta previa casi obligada, que es ¿qué es la innovación?, ¿no? Y yo creo que ahí también podéis aportar mucho vosotras desde cada uno de vuestros sectores, que podéis añadir quizá matices diferentes. Así que si os parece empezamos con esta pregunta. Ana, por ejemplo, ¿qué es para ti la innovación? Bueno, para mí la innovación es partiendo de un legado, es decir, partiendo de lo que han creado nuestros predecesores, el ir más allá y convirtiéndolo en un nuevo legado porque es valioso. Entonces, por iluminar la idea, ¿no?, a mí me gustaría poner el ejemplo de alguien que para mí fue sumamente innovador, que es Picasso, y lo menciono especialmente porque no es alguien del mundo de la ciencia o de la tecnología, sino alguien del mundo del arte, pero para mí tuvo una mente totalmente innovadora. Él era conocedor del canon, yo creo que esto es importante, ¿no?, lo que decía, entender el legado que recibes y dominarlo. Él lo dominaba perfectamente, pero a partir de ese legado creó lenguajes artísticos nuevos, cubismo, surrealismo, primitivismo, clasicismo, y después de la Segunda Guerra Mundial ya creó estilos que aún hoy los historiadores no les han puesto nombres. O sea, realmente una mente totalmente innovadora. Entonces, más allá de Picasso, de estos grandes genios, yo creo que todos tenemos que tener de alguna manera la responsabilidad de entender que en nuestro campo de conocimiento o en nuestra actividad profesional tenemos que tener esta voluntad innovadora, ¿no?, que para mí tiene que ver con combinar ideas, con tener imaginación, creatividad, algo de instinto. Por supuesto, tiene que ver con la ciencia, pero también con las humanidades, ¿no?, con comprender el comportamiento humano. Esto sería lo que es para mí la innovación. Pilar, Laura, no sé si queréis añadir alguna cosa. Bueno, yo en las palabras de Ana añadiría que para mí la innovación es hacer las cosas de forma distinta, pensarlo y diseñar y implementarlo, podríamos decir, fuera de la caja, ¿no? Hay una frase que me gusta de Peter Drucker, que es quien fue uno de los que definió los nuevos estilos de management y también creó las bases de la innovación y el emprendimiento, que decía: la mejor forma de inventar el futuro es crearlo. Entonces, la innovación lo que te permite es cómo responder ante retos que, haciéndolo de la misma manera, no vas a resolverlos, ¿no? Y yo pienso que ahora también tenemos
un ejemplo reciente muy importante, que es con el COVID nos ha cambiado el mundo en muy pocos días. Entonces, las empresas, las instituciones que estaban ya acostumbradas a innovar han podido responder mucho mejor, ¿no? Y en ese sentido, el innovar es lo que te permite afrontar los retos de futuro, ¿no? Y por tanto, ahí es tan importante la innovación. Yo diría, para acabar, que se ha hablado mucho del riesgo que implica innovar, y en ese sentido hay muchas empresas que muchas veces no se atreven a cambiar las formas de hacer las cosas por decir, lo hemos hecho así toda la vida, pero yo pienso que hoy el riesgo es no innovar. Laura. Sí, bueno, por complementar lo que ya han comentado Pilar y Ana, yo diría que innovar es una actitud. La innovación es una actitud. No te levantas un día y dices, hoy voy a innovar. Entonces, la innovación sucede cuando hay una actitud continua de innovación, ya sea de una persona, de la sociedad, de una ciudad, etcétera. Y un poquito como ha mencionado Pilar, es que se trata de ejecutar invenciones. En el mismo sentido de que no te levantas y dices, hoy voy a innovar, pues una invención no deja de ser una idea. Pero lo bonito es la ejecución y la aplicación de esa invención. Entonces, la innovación claramente es una muy buena ejecución de invenciones. Claro, ahora bajando todo esto un poco a las ciudades, para saber si Barcelona es o no innovadora, eso, ¿no? ¿Cómo se puede aplicar esta innovación en las ciudades? ¿La innovación tiene que ser un medio para conseguir un objetivo mayor o tiene que ser un fin en sí mismo? ¿Cómo lo veis? No sé si hay alguien que se anima. Pilar. Para mí la innovación nunca es un fin, o sea, es un proceso para afrontar unos retos, para cambiar las formas de hacer, nunca es un fin en sí misma, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con lo que decía Laura, de que es una actitud, ¿no? De que es como de alguna manera te planteas la actitud frente al trabajo, frente a los retos que hay delante, ¿no? Por tanto, nunca es un fin, y por tanto la innovación en las ciudades, desde el punto de vista del vivir en la ciudad, lo que nos facilita, lo que tiene que hacer es poder vivir mejor, poder tener una mejor movilidad, por ejemplo, el poder a través de la app saber cuánto falta para que llegue el autobús. Esto es muy importante porque podemos administrar mejor nuestro tiempo, por tanto nos permite vivir mejor. Por tanto, para mí la innovación aplicada a la vida de la ciudad es que nos facilite la vida, que las ciudades sean más vivibles, más sustentables, más inclusivas, y por tanto es aplicar la innovación en toda esa gestión de la ciudad. Por lo tanto, ¿diríais que Barcelona es innovadora? Quizá Laura. Bueno, yo creo que Barcelona es sinónimo de innovación. Yo pocas ciudades más conozco, ¿no? Más acogedoras, más respetuosas con el diferente, y esto, el respetar al diferente y el acoger, es el germen, es la semilla de la innovación. Y aquí es que tenemos tantos ejemplos de grandes innovaciones, y no solamente científicas, como decía Ana antes, ¿no? Sino, pues fíjate, no tienes más que ir por la calle y ver los edificios de la ciudad, o un edificio como la Sagrada Familia, ¿no? Está aquí, ¿no? Que es la innovación pura. Entonces yo creo que Barcelona respira innovación, y precisamente por eso, porque continuamente y desde hace muchos años y muchas decenas de años, ¿no?, se ha acogido a los diferentes, y eso ha propiciado el progreso y la innovación. Yo quisiera añadir, muy de acuerdo con lo que dice Laura, Barcelona es una ciudad innovadora, lo tiene en el ADN justamente, porque es una ciudad de casi 3.000 años de historia, una ciudad hecha a capas, que se ha tenido que reinventar muchísimas veces, ¿no? Tenemos vestigios muy antiguos, y esta capacidad de reinvención la tenemos incorporada. Y esto yo creo que es muy positivo. O sea, yo diría una primera característica que está en el carácter de esta ciudad es la capacidad de innovación, y que viene muy marcado por la historia. Y luego otra cosa que es relevante, ¿no?, que es que como nunca, o al menos en los últimos 300 años, no ha tenido un poder político fuerte, la construcción de Barcelona en estos últimos 3 siglos ha sido civil, ha sido hecha desde la sociedad. Y esto
tiene sus inconvenientes, pero también tiene sus ventajas que están relacionadas con la innovación. Por lo que te hacen es que tengas, que seas proactivo, que tengas capacidad de iniciativa, que seas pionero, que de alguna manera tengas esa voluntad de tengo que salvarme yo, tengo que avanzar yo, ¿no? Porque no te viene tan estructurado por un poder político. Entonces, yo lo que diría últimamente, en los últimos años, yo diría que Barcelona tiene voluntad de liderar en diferentes segmentos. Es cierto, no obstante, que en los últimos años yo creo que ha dejado escapar oportunidades, pero han seguido pasando cosas muy interesantes, ¿no? Nos hemos convertido en el 5º hub de la industria digital y tecnológica europeo, es la 3ª ciudad europea más favorable al emprendimiento, según encuestas que se han hecho al ecosistema emprendedor, y una cosa que para mí es lo más relevante y que también está muy vinculado con la innovación, que es que tenemos una gran capacidad de atracción de talento internacional. En el último censo del Ayuntamiento de Barcelona ya se detectó que el 26% de los barceloneses son barceloneses por elección. Es gente que ha elegido vivir en nuestra ciudad, pero que ha nacido fuera de nuestro país, ¿no? Y de esa comunidad, más de la mitad no solamente es licenciado, sino que tiene estudios de máster, y el 14% tiene estudios de doctorado. Es decir, es talento, es gente que está formada y es gente que al final deja un impacto de innovación en nuestra ciudad. Yo aquí solo incidir en lo que decía Ana, porque me parece muy importante, que es el tema de la atracción de talento. En el tema de la atracción de talento y la ciudad de Barcelona como ciudad para constituir una startup, ¿no? Haciendo también eco de los rankings, Barcelona sale en las 3ª, 4ª posiciones a nivel de ciudad europea para constituir una startup, y de hecho hay muchas personas que han venido de fuera, que han venido a constituir su empresa aquí, o directivos que han venido aquí como Laura, que ha sido que es una barcelonesa por decisión. Soy barcelonesa por elección. Entonces aquí tenemos el mejor caso, ¿no? Pero a mí me parece un elemento crucial de la posición de Barcelona, ¿no? Que juntado a ese ADN que antes hablábamos de Barcelona como ciudad, como colectivo, ¿no? Aquí fue donde hubo el primer tren de vapor en España, donde han pasado muchas primeras cosas en todo el tema de también a nivel industrial, y por tanto, juntado a ese ADN, la capacidad que tiene Barcelona de atraer startups y de atraer talento es crucial. Hoy el número de personas extranjeras que están aquí desarrollando sus startups es muy importante y es crucial para el futuro de la ciudad, ¿no? Otro reto es cómo estamos respecto a grandes empresas, ¿no? Que aquí yo pienso que también para el desarrollo de la innovación es muy importante esa vinculación entre startups y grandes empresas. Y ahí yo pienso que tenemos retos por abordar, ¿no? Pero yo también me sumo clarísimamente a decir, ¿Barcelona es innovadora? Sí. Y tenemos que serlo más y tenemos que posicionarnos más, ¿no? Hay deberes y retos por hacer. Habéis introducido muchos temas, todos muy interesantes. Dejadme plantear primero, ¿qué ha hecho Barcelona para ser innovadora y para estar en la posición que está? Y después, si os parece, hablamos también de los retos que comentabais o del papel que tienen que tener las grandes empresas, que también, como decías, es uno de los retos. Así que, bueno, eso, ¿no? ¿Qué ha hecho Barcelona para estar hoy en la posición que está? Bueno, mira, yo tengo clarísimo lo que ha hecho Barcelona desde el mundo del emprendimiento, que ahora mismo lo mencionaban tanto Ana como Pilar, ¿no? Barcelona es un ejemplo mundial de cómo crear un ecosistema emprendedor cuando no existía. Entonces, fue fundamental la colaboración público-privada. Con el origen de Barcelona Startup, Barcelona Tech City. Tech City, no, antes que Barcelona Tech City. O sea, eso es, Barcelona Activa, no me salía, perdona, además que los conozco bien, pero cuando empezó Barcelona Activa es que en España el ecosistema emprendedor prácticamente no existía, y esto fue una idea del Ayuntamiento de Barcelona, y potenciado por el Ayuntamiento de Barcelona. Claro, enseguida empezaron a llegar agentes privados que ayudaron a Barcelona Activa a crear ese ecosistema emprendedor. Entonces, y ello fue
haciendo que muchas personas que pensaban crear su startup eligieran Barcelona como punto de creación de la startup. Y así fue como se fue creando este ecosistema hace ya muchos años, hace pues casi 20 años. En ese sentido, Barcelona fue claramente innovadora y un ejemplo una vez más, ¿no? Lo importante es que esto se continúe, porque claro, para seguir siendo innovador no te puedes quedar como estás, tienes que seguir corriendo, porque el mundo va corriendo, porque hay otras ciudades que quieren competir con Barcelona en este sentido, que lo están haciendo muy bien, entonces tenemos que seguir innovando y tenemos que seguir progresando. Sí, yo aquí lo que comentas, Lauda, el Barcelona Activa y el 22 como Distrito de la Innovación ha sido un ejemplo mundial y de hecho continuamente, aún hoy, después de todos estos años, se reciben visitas de cómo Barcelona aprovechó la oportunidad con todo lo que era la reformulación de los espacios con los Juegos Olímpicos, a replantear una zona como el 22 y desde el inicio se planteó como Distrito de la Innovación, que en ese momento fue muy rompedor, porque como decía Laura, no había. Y ahí luego ha seguido una tradición. Yo pienso que ha jugado también en estos últimos años un papel muy importante Barcelona Tech City como espacio donde las distintas startups puedan trabajar conjuntamente, y se han ido creando el Pier 1, el Pier 3, el Pier... ahora hay un proyecto que me parece muy importante, que es la reubicación de Correos como espacio para startups, que además ahí hay una conjunción de Ayuntamiento de Barcelona, Consorcio de Zona Franca, que es quien da la remodelación del edificio, y luego la gestión posterior por parte de Barcelona Tech City. Y me parece muy buen ejemplo de colaboración público-privada, porque además es importante los ecosistemas. O sea, las startups quieren ir a lugares donde hay, podríamos decir, vida, donde se vive ese ADN que hablábamos antes de la innovación, donde hay otras startups, y por tanto que tengan espacios conjuntos es muy importante. Y yo pienso que tenemos grandes retos en la colaboración público-privada, y también pienso que es buena noticia lo que justo se anunció en noviembre y hace 2 días salía en prensa, que es que Barcelona, de cara a impulsar la inversión en startups, se comprometió a invertir 10 millones de euros y buscando otros fondos en los que invirtieran otros tantos, que hará un total de unos 50 millones, y justo hace 2 días se publicó los 6 fondos con lo que Barcelona ha seleccionado a través de una convocatoria que se hizo, y que eso implicará pues una inversión para potenciar el ecosistema de startups de Barcelona, y eso me parece muy importante y pienso que es la línea que hay que potenciar más, que es esa colaboración público-privada. Yo muy de acuerdo con todo lo que han dicho Laura y Pilar. Yo quisiera aportar desde mi campo de conocimiento, que es el urbanismo, porque el urbanismo es una herramienta maravillosa para generar innovación, y quisiera decir que desde este punto de vista Barcelona realmente es muy singular. Ya lo fue en el siglo XIX gracias a Cerdà, que fue el que se inventó el urbanismo moderno y que diseñó l'Eixample con un modelo fractal, que es el que se ha demostrado 150 años más tarde, con herramientas científicas, que es la manera en la que se aporta más valor a la sociedad, ¿no? Y que esta última tendencia urbanística, que ahora sobre todo Anne Hidalgo, ¿no?, este París de los 15 minutos, que lo que quiere es buscar es la calidad de vida del ciudadano, esto ya lo tenemos gracias a las Cerdà desde el siglo XIX, ¿no? Porque l'Eixample, con este mix de usos, te permite que en un radio relativamente corto pues vivas, trabajes, compres, te diviertas, hayan hospitales, etcétera, ¿no? Que esto es lo que da calidad de vida. Y Barcelona tiene este poder de atracción de talento internacional porque se vive muy bien, y el urbanismo es fundamental. Y en los tiempos recientes, y rescatando lo que decía Pilar, que me parece muy interesante, ¿no? No solamente la apertura del frente marítimo, que esto ha sido, yo creo, que muy relevante para la cohesión social en nuestra ciudad, porque nos divertimos todos de la misma manera, ¿no? Teniendo el mar tan a nuestro alcance, ¿no? Desde que se remodeló todo el litoral,
pero incidir en 22 y me gustaría aportar unos datos que yo creo que son como muy claros de cómo un buen urbanismo impacta en la riqueza de un territorio y las oportunidades de progreso que tiene una sociedad. El 22 que es un invento de hace 20 años, que era la zona donde eclosionó justamente la industrialización, habían 1.500 fábricas que estaban totalmente obsoletas. Al cambiarlas de uso, a día de hoy, 20 años más tarde, hay 8.800 empresas que generan 93.000 puestos de trabajo que son de conocimiento, son puestos de trabajo de calidad, y esa zona que hace 20 años representaba solo el 4% del PIB de la ciudad, a día de hoy representa el 16% del PIB de la ciudad. Y si no se hubiese hecho esta remodelación urbanística, no se hubiese podido atraer estas empresas, este talento, y no se hubiese podido generar esta riqueza. Lanzo ahora una pregunta así muy general y cada una de vosotras que me responda un poco desde su perspectiva. Eras más sobre los retos, un poco también a raíz de lo que comentabas, ¿no? No sé si a nivel urbanístico Barcelona tiene algunos retos y cuáles serían. Muchísimos. Yo también voy introduciendo así los temas, todo el tema del papel que tienen que tener las grandes compañías y también qué rol tienen que jugar las administraciones. No sé si podéis hacer así un resumen general. Bueno, mira, hay un reto que creo que Barcelona tiene clarísimo. Estamos hablando de innovación y estamos hablando de ecosistemas innovadores. Entonces, en un ecosistema hacen falta dos tipos de agentes fundamentales: los que innovan y quieren llevar adelante esta innovación y los que la financian. No podemos dejar de hablar del capital que tenemos que atraer. Tenemos que atraer el talento, pero también tenemos que atraer capital. En los ecosistemas de startups sabemos que para que una idea vaya más rápido y una idea pueda llegar a ser líder mundial, suelen hacer falta distintas rondas de financiación, de inversión de venture capital y de private equity, etcétera. Es fundamental que seamos capaces de atraer ese capital a la ciudad, porque como comentaba antes Pilar, las startups tienen tendencia a unirse en hubs y a crear ecosistemas en hubs. Pues en esos hubs también hace falta la otra pata, con lo cual Barcelona tiene que ser consciente de que tiene que ser atractiva para ese capital. En ese sentido, ¿qué tiene que hacer el gobierno, en este caso el gobierno de la ciudad, el ayuntamiento? Pues yo creo que cuanta más estabilidad tenga la ciudad, mejor, porque en un ecosistema innovador en el que tienen que coincidir estas dos patas fundamentales, los innovadores y los que la financien, la estabilidad es fundamental, porque además es el germen de la innovación. Muy interesante. Perdona, Pilar. Yo también, por apuntar más retos, por ponerlos encima de la mesa, a nivel urbanístico hay uno que es clarísimo y que lo debemos atender si no queremos quedarnos atrás, que es empezar a pensar en una Barcelona más amplia, en una gran Barcelona. Es decir, a día de hoy, gracias a los datos que generamos con los móviles, sabemos que estamos utilizando el territorio de una manera que no es de la manera en la que está delimitada políticamente. Es decir, ya no estoy hablando del área metropolitana, estoy hablando de un área mucho más amplia, que sabemos que multitud de personas, ahora en pandemia no, obviamente, pero antes de la pandemia y después de la pandemia también pasará, por mucho que haya teletrabajo, que se van a desplazar prácticamente a diario a Barcelona. Entonces, esta utilización real del territorio, al no corresponder con la organización urbanística a nivel de movilidad, que es fundamental, a nivel de políticas de viviendas, políticas económicas, políticas culturales, etcétera, como a día de hoy el área metropolitana tiene 36 alcaldes decidiendo cada uno con sus políticas en todos estos ámbitos, ¿no? Y estoy hablando de un área que va más allá. Ahí tenemos riesgo de perder oportunidades, porque vamos a un mundo de ciudades. Por mucho que haya teletrabajo, por mucho que se haya dicho que ahora nos deslocalizaremos, nos distribuiremos de manera más armónica por el territorio, esto los urbanistas ya están diciendo que no va a determinar una tendencia, que puede suceder, pero que el proceso de urbanización es imparable. Las ciudades son muy atractivas para el talento, porque son generadoras de riqueza, de oportunidades, etcétera, y entonces lo que tenemos que hacer es organizar Barcelona mejor, entendiendo Barcelona mucho más allá del cinturón que depende estrictamente del Ayuntamiento de Barcelona. Yo ahí añadiría, y totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Ana, de hecho yo soy una de las comisarias del Plan Metropolitano de Barcelona que se está elaborando y se está viendo como región metropolitana, o sea, más allá de la área metropolitana, porque hay una necesidad de ver cómo planificamos
tanto los temas de movilidad, que son claves, porque resolver la movilidad de Barcelona, y esto está reconocido por todos los expertos, no se puede resolver sin resolver todo lo que es la movilidad con todas las ciudades y los entornos que la envuelven, pero también a nivel de desarrollo económico, ¿no? Entonces, el COVID nos dejará varios cambios que van a quedar, como es el tema de trabajo, como es el tema de mayor libertad donde vives para ir a lugares que tengan mejor calidad de vida, pero que acaban siendo ciudades alrededor de la gran ciudad, a descentralizar los lugares de trabajo, pero todo ello requiere, totalmente de acuerdo, esa visión de región metropolitana, ¿no? Yo también, para añadir otros retos también a los que ha comentado Laura, que también estoy totalmente de acuerdo con el tema de inversión, porque hay muchas empresas de aquí que hoy se están yendo a Silicon Valley para buscar inversión, porque aquí no tienen el suficientemente nivel de inversión, porque tampoco no hay los suficientes mecanismos, ni hay el suficiente ecosistema, podríamos decir. Aparte del tema de inversión, yo pienso que también hay retos, por ejemplo, a nivel de gobierno. Está pendiente el Consejo de Ministros de aprobar una ley de startups, que me parece también que es un elemento básico por todos los temas de tanto la facilidad de creación de empresas como los temas de fiscalidad. Y además estamos en un mundo, y antes lo comentabas, Marta, dice, ¿habrá más competencia ahora? Yo pienso que la competencia siempre ha estado, pero aún más. Barcelona tiene reconocido una posición como ciudad innovadora, pero también la gran transformación que estamos viviendo y el cambio de paradigma que estamos viviendo con el COVID pone, podríamos decir, retoca todo, ¿no? Y por tanto también hay ciudades que ahora están apareciendo en esa competencia mundial para atracción de talento y atracción de empresas, ¿no? Por tanto, ahí es muy importante tener unas leyes adecuadas, que por parte del Ayuntamiento también han lanzado una iniciativa que se llama Barcelona Fácil, que es cómo impulsar la tramitación fácil desde el punto de vista de las administraciones, y las administraciones también tienen una gran responsabilidad en potenciar la colaboración público-privada, que es esencial, y la atracción de grandes empresas, porque la innovación en las grandes empresas es muy complicada, y las grandes, porque no es suficientemente ágil, y las empresas lo que quieren es generar a su alrededor ecosistemas de innovación de su sector que les ayude a transformarse y a reinventarse, ¿no? Entonces, y tenemos ejemplos alrededor de cómo se está transformando radicalmente la automoción y otros sectores. Por tanto, tanto inversión, procedimientos y leyes, colaboración público-privada y atracción de grandes empresas, me parece que son retos que hay que abordarlos. Claro, y teniendo en cuenta estos retos, y si pudierais hacer una carta a los Reyes y pedir todo lo que quisierais, me gustaría preguntaros eso, ¿no? ¿Qué pediríais tanto a las administraciones, tanto quizá al Ayuntamiento de Barcelona, a la Generalitat, al Gobierno, quizá con una o dos propuestas concretas, pero un poco cuáles serían vuestras peticiones en este sentido? A ver, yo lo primero que pediría es que definiéramos qué ligas queremos jugar. Es decir, si ya sabemos que las ciudades se van a especializar en hubs, tenemos que saber nosotros en qué industrias, en qué sectores queremos alcanzar la excelencia y lanzar un mensaje al mundo de decir, queremos atraer el talento de este segmento, las empresas de este talento, el capital que esté dispuesto a invertir en este sector. Entonces, esto yo creo que es fundamental, que en colaboración público-privada se abra un debate y se diga, nuestras industrias son estas, ¿no? Que por mencionar algunas que yo creo que son obvias, ¿no? La digital y tecnológica clarísimamente, la investigación biomédica, científica, por supuesto, luego otras que tienen tradición en nuestra ciudad, como son la farmacéutica, la automovilística, la alimentaria, etcétera. Y yo creo que todo lo que tiene que ver con creatividad y tecnología, también podemos ser una ciudad puntera que tenga muchas cosas a ofrecer en este punto de vista, ¿no? Y cultura en general. Entonces, una vez yo creo que sería fundamental delimitar estas industrias, ¿no? Que son a por las que vamos a jugar en primera división. Y luego una segunda petición, yo creo que hace falta
un puente de diálogo mucho más estrecho entre el mundo académico, universitario y no universitario, y el mundo económico y empresarial, porque aquí hay una desconexión que hace que se estén formando jóvenes que no encuentran trabajo o que no encuentran trabajo de lo que han estudiado, y en cambio muchas veces las empresas queremos captar talento y no encontramos perfiles que se adecúen al talento que nosotros necesitamos y que los tenemos que acabar formando nosotros. Y esto en el mundo digital y tecnológico la brecha es enorme y desgraciadamente si no se hace algo cada vez se va a ensanchar más. O sea, yo haría estas dos peticiones. Pues Laura, Pilar. Bueno, es que lo ha dicho también Ana, que poco se puede añadir, ¿no? Poco se puede añadir. Sí que es verdad que todo lo que es la transferencia universitaria, el mundo universidad-empresa es totalmente crítico, porque nosotros, por ejemplo, que estamos en continuo crecimiento y creando posiciones, básicamente mínimo unas 6-7 al mes, nuevas, ¿no? Tenemos que estar yéndonos fuera de Barcelona para cubrir estas posiciones. Te diría incluso fuera de España, porque claro, se buscan perfiles que aquí nos están formando, entonces tenemos dos alternativas: formarnos nosotros cuando tenemos tiempo o cuando no tenemos y tienen que ser personas ya productivas, buscarlos fuera. Y esto está sucediendo. Y también lo que está sucediendo es que antes estos perfiles los atraías aquí a Barcelona y bueno, ibas generando también ya un pequeñito ecosistema, ¿no? Por volver a mencionar la palabra ecosistema. Ahora, con todo el trabajo en remoto, estas personas eligen, algunas de ellas, quedarse en sus ciudades de origen, con lo cual esa transferencia de conocimiento es más difícil. Así que efectivamente ahí tenemos un reto fundamental y ya vamos tarde, ¿eh? O sea, quiero decir que hablamos mucho de este tema, que este tema se saca continuamente, pero yo no veo grandes cambios, que se están implementando grandes cambios. La fiscalidad, que antes ha comentado Pilar, para mí es fundamental, o sea, hay que hacer unas leyes fiscales, unas normas fiscales distintas para las empresas de nueva creación y para la innovación que para otro tipo de sujetos de sujetos fiscales o de pasivos fiscales. Y por último, lo que yo ya había comentado, ¿no? Que todo sea en un entorno de estabilidad y de crecimiento, porque si no, no podré hacer nada. Yo añadiría también aquello para añadir, pero complementando a las intervenciones, dos cosas. Uno, colaboración público-privada. Pienso que Barcelona y Cataluña tienen referencias de iniciativas de colaboración público-privada, pero pienso que en los últimos años no están habiendo, se está perdiendo ese encuentro, y yo pienso que ahí hay que incentivar. Y por otra parte, el tema de los fondos de recuperación económica. Estamos delante de una oportunidad que es cómo se van a utilizar esos fondos, y por tanto ahí, sobre todo, que se utilicen de forma estratégica. Los fondos de recuperación económica no se han de ver como un tema de cómo resolvemos el hoy, sino cómo construimos el futuro, y por tanto que sean proyectos que tengan que ver con una alineación estratégica, de lo que decía también Ana, decir, seleccionemos cómo nos posicionamos a futuro y seleccionemos aquellos proyectos en que nos permita una construcción de desarrollo económico sustentable y de futuro. Y ahí es muy importante la participación de las startups, porque está más claro cómo van a participar las grandes empresas, pero muy poco claro cómo van a participar las startups y pequeñas empresas. Por tanto, también desde aquí pido que se cuide el cómo eso ayuda tanto a esos proyectos estratégicos como a ese desarrollo del ecosistema de startups de la ciudad. Nos quedamos con estos mensajes que habéis dicho y, si os parece, entramos ya en el tercer bloque, que sería más el del impacto de la pandemia. Y en este sentido os quería preguntar cómo ha evolucionado el ecosistema innovador durante la pandemia, y no sé si nos podríais poner algunos ejemplos de situaciones en las que se haya hecho bien y otras en las que se podría haber hecho mejor. Pilar, si te parece, volvemos a empezar contigo. Vale. Bueno, yo pienso que la pandemia ha obligado a todos a innovar. Yo pienso que si hay alguna situación que dices la importancia de la innovación es la pandemia. La pandemia se ha tenido que cambiar cómo se hacían las clases, cómo se atendía
en hospitales, pasar a una atención telefónica y en remoto, evidentemente cómo ha cambiado todo el contexto de trabajo, y también ha creado un cultivo de que los innovadores han salido, ¿no? Ha habido iniciativas interesantes como, por ejemplo, la de COVID Barriers, que ha juntado innovadores, ha combinado gente del mundo de la tecnología con gente del mundo de la medicina, y, por ejemplo, construyeron, a partir de robots que ya existían, pero lo que hicieron es construir como unos robots empalmados, podríamos decir, que incrementaban muchísimo lo que es el análisis de PCR, y por tanto permitían una aceleración, ¿no? Y otras iniciativas que han habido alrededor de innovar y de crear y de ver cómo podíamos hacer las cosas diferente. Ha cambiado nuestra vida en las casas, y hemos tenido que ver cómo cambiamos totalmente la forma en que comprábamos, en lo que hacíamos muchas cosas, pero a la vez también yo pienso que ha sido importante en el COVID el pensar, el cuidar el entorno cercano, ¿no? El entorno próximo, la comunidad, ¿no? Cosas que no se han hecho bien. Yo pienso que hemos utilizado tarde y mal datos. Por ejemplo, una de las cosas que han sido posibles es cómo se hizo el análisis de las aguas fecales para detectar, porque a través de eso se puede ver cómo vendrá la ola. O sea, no te sirve para frenar, pero te sirve para ver cómo está creciendo, cómo está creciendo eso. Eso es un buen ejemplo de cómo innovar, en el sentido de decir, analicemos las aguas fecales y veamos qué nos puede decir. Pero en el tema de uso de datos, por ejemplo, con respecto a todas las situaciones de la gente que estaba sufriendo el COVID, de con quién habían estado y con quién no, hemos salido tarde con soluciones, y yo pienso que ahí hubiésemos podido avanzar más rápido, sobre todo en lo que es la prevención, si hubiésemos potenciado la innovación de la gente que está alrededor de la tecnología, de los datos, para ver cómo podíamos aprovechar mejor todo ello. Ana Laura, no sé si queréis añadir algo. Bueno, yo el otro día oía al doctor psiquiatra Luis Rojas Marcos, que hablaba del crecimiento postraumático. Venía a decir, ¿no?, que cuando las personas se enfrentan a un trauma, se dan cuenta de cosas que les faltan, aprenden y crecen y evolucionan. Entonces, yo suelo tener una tendencia positiva y pienso que esto nos va a pasar, pero que todavía está por ver. La pandemia, es que estamos todavía en medio de la pandemia, ¿no? Yo pienso que si esto que comentaba el doctor Rojas Marcos es así, también nos va a pasar a todos nosotros. Lo que nos hemos dado cuenta que nos faltaba, que lo vamos a aplicar y vamos a ser mejores, no solo como personas, pero también en nuestras distintas organizaciones. Una cosa que hemos hecho muy bien claramente es conocer, bueno, porque no teníamos otro remedio, cómo se trabaja en remoto, entender que el trabajo en remoto se puede combinar con el trabajo en las empresas, que por otra parte las oficinas, por otra parte pienso que es imprescindible si hablamos luego, pero hemos aprendido a trabajar en remoto, lo hemos hecho muy bien, se ha incorporado eficiencia y productividad. Y respecto a lo que se ha hecho mal, bueno, yo creo que ha sido todo muy complejo y que hemos hecho muchas cosas mal, pero si tengo que elegir una, para mí lo peor es lo mal que lo estamos haciendo en este momento con la vacunación. Yo pienso que no solo Barcelona, Cataluña, también España tiene muchísima base instalada productiva para poder producir vacunas. No sé cómo no estamos ya produciendo vacunas desde España para España y desde Barcelona para Barcelona. Entonces, este es un tema que se debería de haber afrontado. Todavía hay tiempo, se puede afrontar y todavía se pueden producir vacunas. Muchas veces cuando hablamos de la pandemia nos fijamos más en el corto plazo, porque es lo que decías, ¿no? Estamos aún inmersos en la pandemia. Pero ¿cómo creéis que afectará más a largo plazo, medio-largo plazo? ¿Creéis que, por ejemplo, habrá más competencia para atraer talento? O también un poco enlazando con lo que comentabais antes, ¿cuál será el futuro? ¿Cómo impactará la pandemia en el mercado laboral?
A ver, es un tema muy interesante. Todavía estamos en plena pandemia, es difícil, ¿no?, prever qué sucederá. Pero mira, comparto con vosotros un estudio que nosotros elaboramos, que clasificamos las ciudades como cuán atractivas son de talento, ¿no? Y hay como 3 grandes grupos. Estarían las megacities, ¿no?, lo que sería París, Londres, que esto obviamente pues es atractivo por la gran cantidad de oportunidades que generan, aunque tienen también sus inconvenientes, pero realmente son ciudades que atraen talento de todo el mundo. Luego estarían las ciudades que son atractivas para el talento por su estilo de vida, y aquí tenemos la suerte que Barcelona estaría aquí, ¿no?, en esta clasificación, junto a otras ciudades que son maravillosas, como puede ser Ámsterdam, Berlín, etcétera, ¿no? Copenhague también está en esta clasificación. Y luego hay un grupo de ciudades muy interesantes que las llamamos Rising Cities, que estas, como pueden ser pues Tallinn, Eindhoven o Manchester, que estas también atraen talento porque son dinámicas, están sucediendo cosas interesantes en estas ciudades, pero tienen costes muy inferiores, no digamos ya a las megacities, que por supuesto, pero también a estas ciudades que tienen un excelente estilo de vida, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Y por hablar un poco de Barcelona, de cómo puede jugar sus cartas para seguir atrayendo talento. Barcelona tiene un estilo de vida fantástico, y esto que hace que el talento que puede elegir quiera venir a trabajar aquí, ¿no? O quiera venir a vivir aquí, porque puede suceder que trabajen remoto para organizaciones que estén en la otra punta del mundo. Entonces, esto lo que tendríamos que ver es cómo lo organizamos, cómo vamos a buscar ese talento, y algo que yo creo que todavía es más interesante, que es cómo tiene un impacto en positivo en la sociedad. Porque hablamos mucho de talento, que evidentemente para las organizaciones es fundamental, para nosotros es fundamental, pero es que lo más relevante del talento es la capacidad de incidencia que tiene en positivo para el entorno en el que se implanta. Y es clarísimo, porque ahí donde hay talento, ese talento es capaz de generar innovación, es capaz de generar empresas, de atraer inversiones. Entonces, esto que sabemos que lo tenemos de una manera natural, este informe lo hacen, no lo hacemos nosotros desde Barcelona, que evidentemente que colaríamos la ciudad, lo hacen mis compañeros de Londres, y esto que tenemos de manera natural y que está reconocido internacionalmente, tenemos que ver que no se nos escape, porque somos una ciudad cara, por ejemplo, para vivir, para la vivienda, tenemos que resolver problemas muy relevantes como es el del acceso a la vivienda, para que estas Rising Cities no nos fagociten este talento que a día de hoy estamos captando. Introduzco un último tema porque ya se nos acaba el tiempo, que es el tema de los hubs de innovación virtual. Si creéis que serán una realidad en el medio o largo plazo o si no. Al final la presencialidad pues es lo que hay. No sé si en este tema, Laura, quizá nos puedes aportar algo. Bueno, yo soy muy escéptica con este cambio tan radical que dicen que va a suceder, ¿no?, de que el remoto se va a imponer y que se va a poder, o sea, va a haber personas totalmente deslocalizadas trabajando desde cualquier parte del mundo para cualquier empresa. Esto claro que va a suceder, pero no va a ser lo masivo ni va a ser lo que realmente suceda en todas las empresas. Sigo pensando, porque yo creo que lo hemos expuesto a lo largo de esta charla, ¿no?, la relevancia de los hubs físicos, la relevancia de que las startups estén juntas, las empresas innovadoras, las corporaciones al lado de las startups, el capital al lado de las corporaciones y de las startups. Todos van a seguir juntándose y vamos a querer que se sigan juntando en Barcelona. Y claro que luego habrá elementos, habrá personas deslocalizadas que trabajen desde cualquier punta del mundo, pero el grueso, la mayoría, seguirán localizándose en hubs físicos. Y me ha encantado lo que ha comentado antes Ana, de elijamos qué verticales queremos, qué sectores, qué empresas, porque va a seguir sucediendo, que vamos a seguir estando todos juntos en las mismas ciudades y mucho unos cerca de otros. Yo pienso que un mejor ejemplo de la importancia de estar juntos, además de lo que hemos dicho de los ecosistemas, es hoy estamos celebrando este evento virtualmente. Espero que el año que viene lo podamos celebrar presencialmente, pero en la parte presencial es cuando haces de verdad el networking, cuando firmas acuerdos, cuando firmas alianzas. Por tanto, esa necesidad de contacto continúa siendo vigente. Hay una parte del trabajo que evidentemente se puede hacer en virtual, es lo que llevamos haciendo un año, ¿no?,
pero hace falta también que los equipos se encuentren de vez en cuando y que incidir en eso, que el ecosistema genera mayor ecosistema. Y por tanto eso es crucial y es una de las bazas que ha de jugar Barcelona, con una competencia muy grande a nivel mundial, y que por tanto ahí hay que unir esfuerzos de todas las administraciones, de todos los niveles de las administraciones y de la sociedad civil y del sector económico, para continuar con incrementando esa posición de Barcelona. Pues ya para terminar, me gustaría pediros una cosa que hacemos mucho, que nos gusta mucho a los periodistas, que es pediros un titular. ¿Con qué idea os quedáis de esta mesa o de Barcelona como ciudad de innovación? No sé si, Ana, por ejemplo, ¿quieres empezar tú? Bueno, yo diría, Barcelona es innovadora, pero tiene que seguir haciendo cosas para seguir siéndolo. Yo diría esto, ¿no? Poner el acento en lo conseguido y en lo que falta por conseguir. Sí, yo ahí añadiría que Barcelona es innovadora, pero tiene una gran oportunidad por delante para consolidar un posicionamiento de referencia europea y mundial. Bueno, pues yo, por decir algo distinto, diría que la innovación se está convirtiendo en un océano rojo. Muchas ciudades empiezan a ser ya muy innovadoras y Barcelona tiene que seguir trabajando mucho para mantener su posición de liderazgo en innovación. Pues yo creo que nos quedamos con estos mensajes, ¿no? Que Barcelona es innovadora, pero que ojo, que tampoco nos relajemos, que también hay muchos países, muchas otras ciudades alrededor y que bueno, que tenemos que seguir trabajando. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Como os he dicho, ha sido un placer compartir esta mesa con vosotras y ha sido, por supuesto, muy interesante. Y muchísimas gracias también, por supuesto, al Barcelona Startup Congress y a todos los espectadores. Gracias. Gracias.